este momento estamos en el 5 de enero de 2026. Hace 2 días Trump y Estados Unidos capturaron a Maduro. Así que quiero aprovechar, es la clase 14 de COP 2.0. Gracias a todos los que están en vivo y todos los que están en repetición y no en vivo. Arranquemos entonces. Entonces, más o menos hace un año, no, en las elecciones de Venezuela, que fue como septiembre de 2024, por ahí, si alguien me acuerda la fecha, octubre de 2024, por ahí, eh, estábamos orando y Dios me dio la palabra de Sansón sobre Colombia. Los que se acuerdan que por ahí está la palabra. No, no fue en julio, fue después porque ya había soltado la palabra de Sansón. 28 de julio, ok. Entonces tenía las fechas, estaba recordando mal. Entonces yo estaba orando y Dios me dio la palabra sobre Colombia y una amiga que es la esposa de Sebas que está por ahí, es venezolana y ellos estaban en Canadá. Y me escribió y me dijo, Santi, por favor, ora a ver Dios qué te dice de Venezuela, las elecciones. Si Dios te mostró de Colombia. Y oré por Venezuela y Dios me dio una palabra que hasta el día de hoy no la he soltado, pero como ya pasó, les voy a contar la palabra. Eh, lo primero que Dios me dijo, un proceso democrático no resuelve una presión demoníaca. Perdón. Ay Dios, perdón. Un proceso democrático no resuelve una prisión demoníaca. Eso fue lo primero que Dios me dijo. Entonces básicamente me dijo, no, las elecciones no van a resolver ni van a dar libertad a Venezuela. Entonces yo dije, bueno Señor, si eso es verdad, entonces no hay elecciones que resuelvan esto. Tiene que algo más pasar, un golpe de Estado, una guerra civil, una intervención extranjera, algo tiene que pasar. Y Dios me empezó a dar más palabras y Dios me hablaba. Yo vi 3 cosas en el palacio en Venezuela. Voy a sacar la palabra. Yo vi 3 cosas que estaban pasando todos estos años. Y Dios me lo dijo y por eso es que yo le doy tanta importancia a lo que es Colombia este año. Entonces, Dios me dijo lo siguiente, Venezuela. Me dijo, en esta dictadura, más o menos desde 2002, ¿sí? Chávez entró en el 99. Está bien que les hable con fechas, a mí me encantan las fechas. Chávez entró en el 99 y curiosamente Chávez entró con un grupo de intercesión muy fuerte, para los que no sabían. Grupo cristiano de intercesión. A pesar de que él tiene todas sus ideas de comunismo, de socialismo, de todas esas cosas, Chávez entró con unas intercesoras a la casa y les dio un cuarto en el Palacio de Miraflores, donde las intercesoras cristianas, en lenguas, todo, oraban por el país y por Chávez. Chávez vio que la abundancia que Dios le había dado al país continuó, y él le dio 10 millones de dólares a la iglesia, ojo, a la iglesia de Venezuela, 10 millones de dólares. Él reunió 5 pastores y les dijo, yo tengo 10 millones de dólares para la iglesia para que ustedes repartan. Vayan y hagan cosas, construyan, hagan lo que quieran. Él estaba regalando plata, como había tanto petróleo, y le estaba regalando a todo el mundo. Él quería que la iglesia también estuviera con él. Entonces él regala eso. Resulta que esos pastores se quedaron callados y se robaron esa plata. No se sabe, esa plata no llegó a las iglesias. Algunos no sé qué hicieron, pero bueno, eso es otro tema. Resulta que Chávez entonces dice, la iglesia es más corrupta que los políticos, fue la frase que dijo Chávez. Dijo, yo traté con los pastores y con los políticos y me fue mejor con los políticos, que son corruptos. Entonces Chávez se cierra contra la iglesia. De todas formas, él tenía ya ideales y cosas que son de izquierda, digamos, de comunismo, cosa que normalmente si uno analiza el libreto del comunismo, si ustedes lo leen, y el manifiesto de Karl Marx y todas las cosas, siempre apuntan a la iglesia como un gran obstáculo para el desarrollo completo de la idea de socialismo o comunismo. ¿Por qué? Y esto lo voy a explicar y espero que ninguno se moleste si les recuerdo esto, si ya lo saben. ¿Qué pasa? Un objetivo del comunismo es hacer que el Estado sea Dios, ¿cierto? El Estado es el supremo soberano de una nación. El Estado es el que te enseña qué tienes que aprender en el colegio. El Estado es el que te dice cuántos hijos puedes tener. El Estado es el que te subsidia y te ayuda ¿cómo se dice? Supports. El Estado es el que te sostiene. El Estado es el que te sostiene. Entonces, por eso en la idea comunista uno dice, ya no voy a tener que trabajar, el Estado me va a sostener, ¿cierto? ¿Alguna vez han escuchado eso? Entonces hay mucha gente que le gusta porque dice, uy, a mí me toca tan duro que yo necesito que sería muy bueno yo no trabajar y que el Estado me sostenga. Ahora, eso se paga un precio. ¿Qué precio se paga? Uno,
el Estado te vuelve perezoso hasta que te vuelve inútil, ¿cierto? Y eso genera toda una cantidad de cosas mentales, de depresión, de diferentes cosas, de inutilidad, porque la vida uno la vive con propósito. En el momento en que tú te vuelves inútil, estás fuera de la voluntad de Dios y eso te empieza a generar cosas porque te sales, ¿listo? Eso es lo primero. Entonces, un tiempo eso dura y es muy chévere, porque uno dice, uy, tengo vacaciones, pero ahora tengo vacaciones todo el año. Pero hay momentos donde eso es una persona, es dos personas, es tres personas, es todo el país o el 70% del país. Entonces la gente que sí trabaja, correcto, yo siempre creo eso, el trabajo dignifica al hombre. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Creo que el trabajo es importantísimo, pero también porque le da vida, le da propósito. Entonces hay otra cosa que también da mucho propósito, que es tener hijos, ¿sí? La crianza, el nutrir, el enseñar. Por eso también cuando te quitan trabajo, te quitan el tener familia, estas cosas pues siempre te están tratando es de apagar todo lo que es propósito, el desarrollo de todo lo que Dios hace. Entonces imagínense una persona que va a descubrir, no sé, la cura para la diabetes o lo que se descubrió en algún momento que fue la cura para la meningitis o ¿cómo se llama? Para la malaria o ese tipo de cosas. Eso no pasa en un país comunista. ¿Por qué? No es porque la gente sea menos inteligente, es porque el incentivo para que tú crees esto, ¿cierto? Se quita porque tú te estás sosteniendo sin tener que hacer nada. Entonces, normalmente, si yo veo que, no sé, un ejemplo, mi hermano come 3 veces al día en mi casa y yo también, pero yo estoy matándome para trabajar y él no, hay un momento que la misma comparación dice yo para qué entonces trabajo, también me voy a relajar. Y eso lo que hace es que baja el incentivo de trabajo en un país y eso genera lo siguiente. Está bien que les dé un poco de clase de economía. Yo como estudié administración y economía, macroeconomía, este tema me encanta. Entonces hay una cosa que uno llama la producción interna en un país, ¿cierto? La producción interna. Entonces, cuando hay una producción interna, es que, digamos, una persona produce aguacates, una persona produce naranjas, una persona produce trigo, el otro produce y después todos van al mercado y se intercambian por dinero eso, y la idea es que el país produzca más, ¿cierto? Cuando hay un sistema que empieza a decirle a la gente, no es necesario trabajar, trabaja menos, ¿para qué trabajas? Trabaja menos, la producción interna empieza a bajar. Entonces eso lo que genera es que haya menos riqueza en el país. Y también los capitales se terminan yendo. La gente que tiene plata dice yo me voy a otro país, rápido se lleva su plata. Y eso lo que genera es que la idea del gobierno, que todo el mundo iba a vivir bien, después se ve con la realidad que se baja la productividad, los capitales se van de inversión. Entonces termina así la gente trabajando menos o todos iguales o más justo o con mismas igualdades, pero en un nivel de vida mucho más bajo siempre. Y ya eso genera, entonces, inflación, como decían obviamente, porque uno dice imprimamos más dinero, se infla el país, el costo sin que se inflen los ingresos, ¿cierto? Y se genera, digamos, todo tipo de cosas. Entonces, todo eso es desde un plano económico. Ahora, Venezuela, cuando arranca con una abundancia de petróleo y Dios antes les bendice las tierras y les produce más y Chávez antes descubre también más pozos al principio. Tiene intercesoras fuertes en su palacio. Después, él dijo en una entrevista, él dice, creo que en Venezuela son 5 años los periodos presidenciales en ese momento. Entonces él dice, si la gente me quiere sacar porque yo hago un mal trabajo, yo me salgo. Dijo en el 99, en una entrevista, la vi ayer. Decía, si la gente considera que estoy haciendo un mal trabajo, yo me salgo de la presidencia. Hablando a la gente, ¿no? Y después muestran un video donde él dice, hasta 2021. Y son 22 años después. Y ya me da risa, pero es triste, es horrible. Eran 4 años, correcto, Gabriel, gracias. Los que son venezolanos, por favor, corríjanme en lo que me equivoque. 4 años. Entonces, cuando se está acercando ya el periodo donde Chávez ve que tiene que o reelección o hacer algo, pero él ama el poder y él quiere el poder, él tiene una visión de convertir a Venezuela en toda Latinoamérica, ¿cierto? De agarrar Colombia, de volver a la Gran Colombia, todo esto, de con la plata pagar las deudas externas, de hacer un tren desde Venezuela a Argentina. Él tenía muchos planes de todo Sudamérica, entonces él decía, no me alcanza. Entonces, en el momento en que él ya ve que se va su periodo acercando a su fin, él va a donde Fidel Castro, porque Fidel Castro ya lleva un tiempo en Cuba y le dice, ok, ¿qué tengo que hacer para mantener el poder? Fidel Castro le dice, más allá de lo político, de lo económico, de esto, lo otro, lo que tienes que hacer es un tema espiritual, métele santería al gobierno.
métele brujería al gobierno y amarras el poder. ¿Listo? Entonces Fidel Castro le dice eso, entonces él cambia todas las intercesoras por brujos y brujas. Y el mismo cuarto que tenían para hacer oración lo vuelven un lugar de rituales. Entonces, como yo siempre lo explico en las diferentes prédicas, cuando una brujería o santería sube a un lugar alto en una nación, la abominación y el juicio es mucho más alto. Entonces, en Israel, cuando uno estudia, por ejemplo, en el tiempo de Jueces, habían brujas y brujos en Israel. Dios le dice a Saúl que limpie todo eso, Saúl lo limpia, sin embargo encuentra una bruja, la bruja de Candor, ¿cierto? Pero cuando Acab se casa con Jezabel, que es una bruja, es decir, una bruja en el lugar alto, vuelven y meten los profetas de Acera y de Baal, 850, en lugar alto, en nómina de gobierno, cosa que está pasando en Colombia en este momento, cosa que pasó en Venezuela en ese momento. La nómina del gobierno y nuestros impuestos están pagando a la gente para que hagan rituales. En Venezuela, por ejemplo, está permitido hacer rituales de brujería, muertes de animales, sacrificios en público. En Colombia está prohibido, si alguien sabía o no. En Colombia está prohibido porque hay una señora que se llama Vivian Morales, que sacó una norma y una ley, Dios la bendiga, donde prohibieron que se podía hacer rituales, brujería en público en Colombia. No está prohibido, una de las mejores fiscales, correcto. El que estaba preguntando que si Bolívar es malo, Bolívar tenía un espíritu, obviamente Bolívar era masón, tenía una idea, fue libertador, pero él quería liberar Sudamérica para quedárselo él. Y ahora se usa el espíritu de Bolívar con rituales satánicos y cosas, con la espada de Bolívar, todo esto, para traer pactos de violencia, de opresión, de gobierno, ¿cierto? En contra de lo que Dios está haciendo. Entonces, no te puedo decir 100% Bolívar qué vivió, qué no vivió, si era masón, pero en este momento todo lo que se acerca al espíritu de Bolívar, la idea de Bolívar, los ideales de él hacia Sudamérica y todo, no es la idea de Dios porque Bolívar realmente no quería una independencia. Para los que no saben, Bolívar liberó a Sudamérica para él ser el rey de Sudamérica. Él quería instaurar una monarquía en Sudamérica. Por eso es que había muchas peleas con Santander, con los federalistas, con estos, con los otros, porque Bolívar quería simplemente una monarquía, solamente que él la quería él. Entonces fue una liberación, pero realmente fue una conquista. Entonces, vamos entonces a Chávez y seguimos con esto, que si suena parecido a Colombia, es interesante esto. Entonces, en el momento y la palabra que Dios me mostraba, porque yo estaba orando y cuando Dios me mostró lo del proceso democrático y la prisión demoníaca, Dios me mostró una prisión literal sobre Venezuela, espiritual. Y yo dije, Señor, ¿qué causó la prisión? Y Él me dijo 3 cosas: rituales, actos sexuales en el Palacio de Miraflores, actos sexuales, cosa que es muy interesante, y sacrificios de sangre. Yo dije, actos sexuales, ok, no entendía bien, pero yo dije, ok, y sacrificios. Entonces, eso empieza a crear una prisión espiritual como fue Cuba en su momento, que no hay misiles que valgan, no hay cosas que valgan. Cuando es algo espiritual, solo algo espiritual lo libera. Entonces, ¿qué me dijo el profeta Tommy? Me dijo hace 2 días, me dijo, los altares que ustedes están levantando están hablando en los cielos. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Porque el hecho de que Trump pueda entrar, o sea, ¿cuántos años ha tenido Estados Unidos su armamento y ejército para hacer lo que hicieron al 3? Toda la vida, toda la vida, toda la vida. ¿Cuántos años ha estado Cuba en lo mismo y está al lado de Miami? O sea, lo que pasa en Venezuela entendamos que es un momento espiritual. Eso es una consecuencia a lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces nos regocijamos porque hay mano de Dios, porque hay mano de Dios. Amén. Entonces la palabra profética que Dios le da al profeta Tommy, ya voy a entrar ahí, es: mira cómo muevo a Sudamérica hacia su nueva temporada, porque voy a remover al principado que se llama Maduro. Entonces el profeta Tommy, estábamos hablando en llamada y él me dijo, me pareció tan interesante que Dios no me dijera mira cómo quito a Maduro, sino me dijo mira cómo quito al principado que se llama Maduro. ¿Qué significa eso? No significa que Maduro es un principado, significa que cuando Dios lo quita, está dándonos una señal natural, física a nuestros ojos de algo que está pasando en el mundo espiritual, es que Dios está quitando un principado. Sí, porque sobre cada imperio y sobre cada nación hay un principado. Acuérdense cuando Daniel ayuna, que él viene el ángel y le dice, la respuesta fue enviada, pero el príncipe de Persia me detuvo. Ese era el principado que estaba sobre ese imperio. Y iba en contra de los planes de Dios para Israel y para el pueblo de Dios, ¿cierto?
Entonces, en este caso, lo que Dios nos está mostrando es que cuando Dios quita a Maduro, lo que pasó el sábado, ¿cierto? En un día de Dios, lo que está pasando a esa hora realmente es que Dios está mostrándonos que en el espíritu Dios quita un principado de comunismo que estaba sobre Sudamérica. Entonces yo digo, gloria a Dios, porque si Dios lo quita, la pelea es más fácil. Pero entonces lo que él me dijo, los altares están hablando en el cielo. Los altares están hablando en el cielo. ¿Y por qué nosotros sabemos qué está pasando? Como pasó en Primera de Reyes 18. Elías levanta un altar bien hecho, hablado por Dios antes, y Dios responde con fuego y los otros altares se neutralizan. No es lo que hemos estado hablando. Entonces Dios está moviéndose y Dios está haciendo algo tremendo. Y nos alegramos y nos regocijamos y antes le metemos más fuerza a todo lo que viene este año, porque sabemos que estamos moviendo los cielos como nunca antes. Ahora, ¿esto significa que es porque tú o yo somos más ungidos que hace un año, hace 10 años o otros pastores? No. Acuérdense siempre como yo empiezo todo, hay un tiempo que Dios determina. Hay algo que Dios inicia en la eternidad y nosotros respondemos a Dios. Amén. Entonces siempre yo digo, no es porque Daniel en Daniel 9 ayunó mejor que el año anterior, oró más que hace 2 años, es porque cuando se cumplieron los 70, Daniel dijo, ahora es el tiempo, ahora ayuno, ahora oro, ahora me meto, y Dios responde. Amén. Entonces si hay un tiempo para responder al mover de Dios sobre Sudamérica es ahora. Entonces ya vamos a hablar, digamos, de cómo lo hacemos. Entonces Chávez, 2003 más o menos, mete todo este coso y realmente Venezuela empieza a ir hacia abajo. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. La brujería siempre trae un resultado corto, ¿sí? En un tiempo corto que cumple el deseo o el objetivo, ¿cierto? Una forma para discernir la brujería de algo espiritual, de un acto profético, de un ayuno, de mi oración, de mi declaración, la gente que cree que dice vamos a declarar como vamos a hacer ahorita en el libro con el ayuno. Una forma de discernir, primero es la fuente, lo estoy haciendo con el Espíritu Santo o con otro espíritu. Segundo, la brujería busca mucho control. Control. Entonces una persona que está rendida al Espíritu Santo dice, Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas tu voluntad en mi vida y me des una esposa. Un ejemplo. La brujería diría, me encanta esa mujer y la amarro a mí. Y que se enamore de mí, que nadie más esto, y hacen amarres y hacen cosas. La brujería busca el control. ¿Listo? Entonces eso mismo es en política. En política, ¿porque es tan atractivo las tinieblas a la luz? Es porque las tinieblas les dan más control o sensación de control. Menos poder, pero más sensación de control. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo malo, tengo control para hacer algo malo, porque Dios no me va a respaldar una idea mala o egocéntrica. Las tinieblas sí. ¿Listo? Entonces, cuando Él busca quedarse en el poder, Él no está diciendo, Dios, que se haga tu voluntad y las intercesoras que oren, a ver si Dios me reelige. No, Él dice, no, yo me quedo aquí porque me quedo. Entonces, como ahí ya no sirve esto, entonces ya yo meto brujería y meto cosas. Entonces la gente que incluso en gobierno, pastores que dicen, bueno, oren por mí, que pase esto, que pase el otro, y nos salimos de la voluntad de Dios en eso, estamos entrando en campos peligrosos, ¿sí? Cuando tú buscas que solo pase tu voluntad y tu voluntad y tu voluntad, ya te estás desalineando. ¿Listo? Entonces, desde ese momento hacia acá uno ve que Venezuela empieza a bajar poco a poco en su producción de petróleo, en las sanciones que hay de Estados Unidos, en la miseria que hay. La gente se empieza a ir, él empieza a expropiar, el capital se empieza a ir, empieza la migración venezolana que fue en diferentes olas. Primero fue una migración a República Dominicana, después fue la migración a Miami, después fue la migración a Bogotá, después fue la migración a todo Colombia, después van a Argentina, Chile, Perú, y terminan siendo 8 millones de personas. Un tercio de la población venezolana se va en un régimen de 25 años porque es insostenible la situación del país. Es importante que estoy hablando de esto porque esto es lo que estamos peleando en Colombia. ¿Listo? Entonces no se trata solamente de si me van a dar universidad gratis. Se trata de que hay unos temas espirituales que nos pueden llevar a una realidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que Colombia siempre ha tenido gobiernos corruptos, digan amén, o digamos, Dios nos ayude, misericordia. Colombia siempre han habido gobiernos que hacen violencia y que roban. Dios ten misericordia, pero siempre ha habido. Pero ¿por qué Dios puso una alarma tan fuerte como nunca antes estos años? ¿Por qué? Porque se subió la brujería y la hechicería a los lugares altos.
Entonces eso empieza a llamar el juicio de Dios como nunca antes sobre esta nación. Y además de eso, pasa probablemente, casi que yo diría, esta es mi opinión personal, esto no lo dice la Biblia, esto es mi opinión personal, probablemente el acto que más trae juicio de Dios sobre las naciones, que es el aborto, ¿cierto? Para mí, en mi opinión, el sacrificio de sangre inocente, que es abominación a Dios en la Biblia, cuando Él le dice, no hagan como estas otras naciones, estas abominaciones que ponen a sus hijos por el fuego, que matan a sus jóvenes, el sacrificio del rey de Jericó, todas estas cosas, los sacrificios a Moloch, exacto. Entonces, cuando yo entiendo que el aborto no es el derecho de mi cuerpo como mujer, cuando yo entiendo que el aborto no es un derecho porque yo puedo decir esto o lo otro, sino entiendo que espiritualmente es como ponerle un foco a Dios y decir, Señor, trae juicio sobre nosotros. Eso es lo que hacía Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue una nación que llamó el juicio hasta que llegó. Porque era tanto pecado y tanto pecado y tanto pecado y tanto pecado. No es que Dios esté bravo con ellos, es que simplemente hay algo que se genera en el mundo espiritual, donde el enemigo seduce a pecado, cierra los ojos de una nación, los duerme, los hace pecar hasta que hay un momento donde ti que Dios es santo, limpio y perfecto. No es porque, ¿sí me entienden? Entonces la nación con el aborto, con la brujería y hechicería en lugares altos empieza a jalar algo de Dios. Pero Dios también es bueno, amén. Y Dios también responde. Entonces Dios dice, en medio del pecado sobreabunda la gracia. Y en medio de la ira Él se acuerda de su misericordia. Entonces Él dice, yo respondo con un mover del Espíritu para avivar a mi pueblo antes de que se vayan a juicio. Entonces Dios por eso responde con fuego cuando Elías hace el altar. ¿Por qué? Porque dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O van a servir a Dios o van a servir a otros dioses, ¿cierto o no? Y dice que cayó fuego del cielo y ¿qué pasó? Todo el pueblo dijo, Jehová Dios es Dios. Y van y matan a los profetas que estaban haciéndolos pecar. Entonces ellos acaban con la generación o con la posición o con el sistema que estaba trayendo juicio sobre la nación porque llevaba 3 años sin que lloviera, porque el cielo estaba cerrado porque había pecado, ¿cierto? Entonces cuando Dios despierta el espíritu de Colombia y la nación, es una misericordia de Dios y también es misericordia de Dios con Venezuela, porque Venezuela empieza a clamar y Venezuela necesita también de Colombia porque hay una palabra profética que igual Venezuela y Colombia van a recibir el nuevo vino. Entonces Colombia está peleando tanto por Colombia como por Venezuela. Y Venezuela está peleando tanto por Venezuela como peleando por Colombia. Y todo lo que va a salir de acá va a tocar las naciones, lo creo firmemente. Entonces entendemos que hay algo en el espíritu que está pasando y por eso para el país que le significa más lo de Maduro después de los venezolanos mismos es los colombianos. Porque Chile ya ganó hacia la derecha, Bolivia volteó, pero Colombia está en el medio del momento crucial. Estamos a 5 meses del momento histórico para nuestra nación. Entonces por eso quiero empezar Copa así. Creo que vamos a subir este video a YouTube. Estamos en el momento crítico donde vienen 5 meses, donde vamos a decir, Señor, ¿cuál es mi parte en esto? Y esto es lo más importante, ¿cierto? Porque no todos vamos a interceder, no todos vamos a ir a ciertos lugares del país claves a hacer algo, no todos vamos a levantar altares de adoración, no todos cantan, no todos tocan la guitarra, no todos hacen esto, no todos predican. Pero todos tenemos algo que yo digo, Señor, si me pongo de rodillas, tú vas a responder. Vean cuando él dice en Ezequiel, él dice, y buscó un hombre que hiciera vallado y que hiciera cerco, ¿cierto? Que se parara en la brecha. Entonces, obviamente, sí, podemos orar, pero también podemos votar, también podemos decirle a alguien más, también podemos ser vocales en ciertos lugares. Muchas veces uno dice, bueno, no voy a pelear más, pero hay momentos donde tenemos que hablar. Y como le dijo Mardoqueo a Esther, le dijo, si te quedas, perdón, que es que estaba leyendo aquí esa foto que envió Gabriel. Muy bien, gracias. Mardoqueo le dijo, si te quedas callada en este tiempo, en silencio este tiempo, Dios va a traer respiro y liberación. Pero ¿qué pasa si fuiste llamada para este tiempo? Entonces vean que ahí dice Gabriel, gracias porque nos está compartiendo, dice, justo en 2003, las sequías empezaron a arreciar en Venezuela. ¿Vieron lo que pasa en el mundo espiritual?
Dice que agua y también petróleo. ¿Por qué? Porque él hace ese cambio y nadie lo sabe. En el mundo espiritual lo hace en el palacio y cambia los intercesores por los brujos. Entonces, ¿qué pasa en nuestra nación? Obviamente México, ya vamos a hablar de México porque hay gente de México acá y México tiene un tema de la consagración a la muerte, ¿cierto? Y a la santa muerte. Y tiene altares de muerte. México sí que tiene altares de muerte. Ya vamos a hablar de eso. Y ya voy a continuar con la palabra sobre Venezuela que Dios me dio. Entonces, cuando Chávez hace ese cambio, poco a poco empieza a secarse. ¿Por qué? Voy a explicar otra cosa de la brujería. Yo en algún momento dije que iba a hacer una clase de brujería, pero no la he hecho. O sea, para enseñarles de eso, no de brujería. eh, corten. ¿Por qué? Porque la brujería personal tiene un precio, una transacción en el mundo espiritual, porque estás entrando por fuera de la puerta que es Jesús, el sacrificio de Jesús, pagas un precio, eres ladrón y salteador, pero también recibes algo del mundo espiritual. Entonces, normalmente en la brujería, la persona paga un precio, entrega, qué sé yo, sus finanzas por salud, o entrega su salud por finanzas. Mi papá me contó la historia de un señor acá en Colombia, que él fue a la iglesia de mis papás y contó el testimonio, porque había una empresa de ferrocarril acá en Colombia, a ver si alguien nos muestra la edad y se acuerda el nombre, se me olvida, pero eso es antes de mi tiempo, que en ese momento era como decir ahorita Ecopetrol. Entonces él decía, mi sueño es trabajar en esta empresa y sería una bendición porque tengo estos beneficios y estos beneficios. Ferrocarriles Nacionales, gracias Claudia. Se considera una empresa espectacular para trabajar. Y él dijo, yo entrego lo que sea para trabajar ahí. Y dice que él consagró al hijo, consagró a la esposa y consagró su vida con un brujo para que le dieran el trabajo. Y adivinen qué, le dieron el trabajo. Le dieron el trabajo, era imposible que le dieran el trabajo y le dieron un trabajo alto, de dirección, súper bien pago, con todos los beneficios, el club, esto y lo otro. Y después él fue a la iglesia buscando liberación con el hijo porque no podían dormir, atormentados, les pasaban cosas, les movían cosas en la casa, esto, lo otro. Uno de los dos se enfermó, el otro le dio no sé qué. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un precio en la brujería, una transacción. Tú mismo pagas el precio porque estás decidiendo no hacerlo a través de Jesús. ¿Listo? En el mundo espiritual siempre hay precio. En la Biblia hay un versículo que dice, y todo o casi todo es por sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Sí? Si alguien busca el versículo, porfa, y lo pone acá. Debe estar en Números o en Génesis, no me acuerdo. Entonces, cuando pasa esto, en el plazo corto, la brujería te puede dar el resultado que esperas, entre comillas, pero siempre te va a traer una consecuencia, ¿sí? La bendición de Dios no añade tristeza con ella. Quiere decir que la bendición que no es de Dios sí trae tristeza con ella, ¿sí? Entonces mucha gente por eso entrega cosas y después. Por eso a veces uno ve artistas que mueren muy jóvenes. ¿Por qué? Que pagaron un precio para tener una fama corta y después, digamos, tienen que pagar un precio. Los Kennedy que pagaron un precio también y tienen muertos en generaciones de la familia por ciertas cosas. ¿Listo? Gente, uno a veces ve famosos que se le mueren los hijos, esto, lo otro, probablemente hay consagraciones también. Esto es mucho más real y a veces nosotros no lo sabemos. Imagínense que en las elecciones de 2016 de Estados Unidos, Hillary Clinton puso un altar a Baal, que es un arco, por si alguien busca la foto, por ahí está, y lo pusieron enfrente de una, ponme a cargar por favor, lo puso enfrente de una de las votaciones de las elecciones y después lo pusieron otra vez cuando Trump estaba poniendo un nuevo juez de la Corte Suprema que es cristiano, que se llama Brett Kavanaugh. Y en el mundo espiritual está pasando todo esto para ellos poder ganar o hacer algo o hacer lo otro. Pero la iglesia se levanta. Amén. Y Dios dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces yo creo firmemente que una iglesia unida, despierta, orando, transforma una nación siempre. Y cuando eso no pasa es porque uno está desunido o está corrompido o está contaminado. Entonces ahí las oraciones no suben. Entonces lo que pasó en Venezuela es que esos 10 millones de dólares fue la primera puerta abierta para que la iglesia perdiera su autoridad espiritual. Ojo para lo que viene. Y la gente que tiene acceso a gobierno aquí en COP, muchos de ustedes tienen acceso a gobierno, muchos de ustedes lo están llamando los alcaldes, los concejales, esto y lo otro. La autoridad espiritual la tenemos nosotros. Si tú recibes, si tú te vendes, si tú haces lo que dice la persona y no lo que Dios te está diciendo, si tú incluso puede ser tan extremo como pedir fotos, si tú pides fotos solamente para ir a mostrar que estuviste con tal o cual, pierdes tu autoridad espiritual, pierdes tu efectividad en el mundo espiritual. Había un pastor que todos los presidentes lo llamaban para que él orara por ellos.
en Estados Unidos. Y cuando lo llamó Nixon, él fue y se tomó una foto con él en la Casa Blanca. Y de ahí nunca lo volvieron a llamar. Y él le dijo, Señor, ¿por qué no me llamaron? Casi 5 o 6 años sin que lo llamaran a orar. Dijo, porque entregaste tu autoridad espiritual por una foto. Probablemente porque en su corazón, en la foto, él quería mostrar y decir, yo estuve aquí, yo estuve allá. Pero bueno, ahí les estoy dando perlas a todos. Entonces, cuando llega, digamos, 2012 y Chávez habla en contra de Israel, ¿se acuerdan o no? Y maldice a Israel desde sus entrañas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la profecía? Maldeciré al que te maldiga. Entonces entendemos también que eso es real y más real en las naciones. Entonces, si yo tengo un presidente que va en contra de Israel, ya sé que no está alineado. Es una de las formas donde yo sé si el candidato está de un lado o del otro. Por favor, todos entiendan cuando van a votar. Yo ya hice un video donde dije 8 cosas que me sirven a mí como cristiano para rápidamente saber si el candidato está alineado con Dios o no. No si es de derecha, no si es de izquierda, no si me gusta, si no me gusta, no si es mujer, si es hombre, si es viejito, si es joven, si está alineado con Dios. 8 cosas. Una de esas es ser pro Israel. ¿Por qué? El que bendice lo bendecirá, el que maldice lo maldecirá. Estados Unidos votó que sí a la formación del Estado de Israel en el 48 y desde entonces es la potencia mundial. Así de fácil. Desde entonces la potencia mundial. Y Dios les permitió ganar la Guerra Fría. Dios les permitió mantenerse ahí, siendo imperfectos, siendo ladrones, siendo lo que sean. Porque Estados Unidos también hace muchas cosas mal. Y hay mucha gente mala allá adentro. Mucha gente mala. Pero Dios como nación los tiene ahí. Porque cumplen un propósito para su pueblo. Porque también defienden naciones como acaba de pasar con Venezuela. Por eso Dios bendice a Estados Unidos. Por eso Dios los usa como un instrumento. Porque uno clama y Dios tiene que traer la respuesta así sea de otro lado. Entonces Dios bendiga a Trump, claro, porque es una respuesta para mucha gente. Mucha gente que va a tener un mejor futuro, la esperanza, diferentes cosas, el desarrollo del país y para nosotros también. Amén. Entonces Colombia está en un momento clave. Entonces, ¿qué me dijo Dios en la palabra? Me decía, eso está pasando en gobierno, esas 3 cosas, pero en la iglesia hay abominación porque hay contaminación. Dios me dijo, el altar está contaminado. Me hablaba de Venezuela. Entonces me dijo, ¿dónde están los finés? ¿Dónde están la gente que tiene el estándar de santidad? Si se acuerdan la historia de Finés, es el sacerdote que va y pone una lanza a un israelita que se estaba acostando con una mujer extranjera en medio del campamento. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay compromiso sexual en la iglesia. Eso es lo que Dios me estaba diciendo. Sobre Venezuela todos esos años. Entonces, cuando yo estoy comprometido sexualmente, cuando yo estoy comprometido, los hijos de Eli también hicieron lo mismo, cuando yo estoy comprometido que estoy adorando a otros dioses, o estoy contaminando el altar. Ojo, es importante porque a veces doctrinalmente nosotros juzgamos y decimos es que esta persona cree esto y lo otro, cuando Dios sí tiene un estándar claro que Él dice, esto sí yo no lo acepto, esto sí es abominación para mí. Entonces hay gente que dice, pero es que yo, qué sé yo, lo que quieran, yo sí me bautizo, o en mi iglesia yo sí hablo de esto y lo otro, pero estás cometiendo, digamos, pecado en abominación delante de Dios y la santidad, sobre todo en el altar, comprometes tu autoridad espiritual. Entonces la iglesia de Venezuela, muchas podían ponerse a orar, pero estaba comprometido y contaminado el altar. Las oraciones no llegan al cielo, ¿cierto? Entonces, lo otro que Dios me hablaba, me dijo, entonces van a venir intentos extranjeros, intentos militares extranjeros. Y me dijo, el poder de Maduro se va a debilitar, va a terminar. Por aquí tengo la foto de la nota. Dice lo siguiente. Dice, los fines son los que harán apartar mi furor de una nación que se entregó a sus ídolos, el dinero y los placeres temporales en la iglesia y trajo adoración contaminada delante de mí. Acá dice. También vi, como dice la Biblia, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ojo, esta es la última parte de la profecía que todavía no ha pasado. Dice, vi como dice la Biblia, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y vi como el poder de Maduro se debilitaba y llegaba a su fin, pero vi a una última autoridad, como un último cuerno pequeño, que iba a estar medio tiempo, o sea, un tiempo corto, hasta la libertad total. Eso fue lo que Dios me mostró. Entonces que queda un tiempo muy corto, pero lo de Maduro, Dios remueve el principado y la iglesia ya tiene cielo abierto para empezar a orar, O sea, los venezolanos ya tienen un cielo diferente, ¿cierto? Y los colombianos también, donde los altares van a tener más efecto, más poder, más respuesta del cielo, porque
Dios removió ese principado, ¿sí? El comunismo que estaba sobre el territorio. Entonces ahora la victoria técnicamente debería ser mucho más fácil. Pero Dios me dijo, aún en Venezuela falta un medio tiempo, un tiempo corto, ¿sí? Donde queda aún una última cara, un último cuerno pequeño de este mismo poder. Entonces Dios me decía, puede ser una cara diferente, pero va a ser lo mismo en que va a tratar de hacer alianzas, de hacer cosas, de hacer contratos, pero que no van a beneficiar al pueblo, ¿cierto? Entonces justo hoy Marilyn está diciendo que Trump hablaba de que iba a poner de encargada a Delcy Rodríguez, ¿cierto? Entonces queda un último. Pero ¿qué pasa? Es importante esto. Cuando Dios me está revelando eso, hay una palabra que dice, y por su misericordia Él acortó los tiempos. Entonces mi primera oración por Venezuela, ¿cierto? Es, Señor, acorta ese último tiempo. O sea, porque ya estamos en un mover de Dios, donde, como me pasó a mí en el hospital con mi mamá, que Dios la sanó de esto, Dios la sanó de lo otro, y cuando nos dijeron, tiene diabetes 2, yo dije, ya estamos montados en el tren, ya esto es cuestión de tiempo que Dios la sane. Efectivamente pasó un mes y ya estuvo perfecta. Entonces así es como estamos ahorita en Venezuela. Y los quiero animar a todos, sobre todo los venezolanos. Ya estamos en un momento donde es tan claro lo que Dios está haciendo y es tan fuerte esto que acaba de pasar, que ya el tren está en movimiento. Ya ahorita es empezar a declarar, Señor, acorta los tiempos y danos libertad de este régimen, ¿sí? Porque Dios quita a Chávez, pero siguió, ¿cierto? Cuando la gente decía, no, es que cuando caiga Chávez ya. Chávez, y siguió. Y antes, digamos, se incrementó no la fuerza de Maduro, porque Maduro es menos fuerte que Chávez, pero se incrementó la miseria, se incrementó la dificultad y la migración. Entonces ahora queda un último tiempo corto donde vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Los altares también por Venezuela, ¿cierto? Y entonces acortar ese tiempo para que Dios pueda dar la libertad total de Venezuela, donde ya podamos ver otra vez las instituciones, otra vez un proceso democrático, pero sobre todo una libertad espiritual. Esa va a ser la oración por Venezuela, ¿listo? Que Dios acorte los tiempos para que dé libertad total, que Dios quite 100% lo que quede del régimen, porque yo vi como ese último cuerno y Dios me decía, puede ser una cara diferente. Entonces yo incluso en oración decía, Señor, puede incluso ser alguien de derecha, puede incluso ser un hombre o una mujer, ¿listo? Yo no sabía de Delcy, pensé en un momento si era Diosdado, pero eso soy ya yo pensando, yo Santiago, después tratando de racionar o de darle sentido a lo que Dios me está hablando. Pero Dios me dijo específicamente, queda un medio tiempo donde queda una última cara de este poder o de este régimen. Y entonces vendrá libertad total, ¿listo? Pero entonces tenemos ese momento donde ya sabemos, digamos, que orar y además oramos con fe, sabiendo que Dios lo que Él empezó lo perfeccionará, ¿sí? La buena obra que Él empezó la perfeccionará. Y yo diría amén, yo digo gloria a Dios. O sea, ya, Venezuela, yo tengo tantos amigos, los amo tanto, yo los conocí, porque yo me fui a Estados Unidos cuando fue la migración a Estados Unidos. Después me fui a España y estaban llegando los venezolanos a España. Y me vine a Bogotá y estaban llegando acá. Entonces me ha tocado 3 de las muchas, sin incluso hablar con tantos que están aún en Venezuela, en este momento. Pero me tocó donde lo sentí propio, lo sentí mío, porque los vi, y llegan sin familia, llegan solos, uno los ayuda, unos llegan los papás, otros llegan los hijos. Unos se fueron, unos no terminaron el colegio, unos lograron el pasaporte español y llegan difícil, aún no trabajaron en un nuevo país, como los han tratado incluso a los venezolanos, el tema del acento y ya en las naciones, todo esto. Entonces la promesa que Dios me dijo, los esparcí a causa del orgullo y las abominaciones. Eso es lo que Dios me dijo, los esparcí por las naciones, pero los volveré a traer a mí. Los volveré a traer a mí. Y Dios me dijo Ezequiel 36 para ellos y le dijo, les esparciré aguas limpias otra vez y voy a limpiar la nación. Y voy a dar bendición otra vez y voy a restaurar una nación que es mía. Pero las aguas empiezan a limpiar el altar. Las aguas empiezan a limpiar la iglesia y después limpian la nación. Porque fue una nación contaminada. Amén. Eso, digamos, es lo de Venezuela. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso quería orar. Oremos un segundo por Venezuela. Y después seguimos. Padre, gracias, Señor, por el milagro tan sobrenatural que ya experimentamos empezando este año, Señor. Gracias por tu mano, por tu misericordia, porque una vez más tú te muestras poderoso, Señor. Y porque aún en la ira te acuerdas de misericordia, Señor. Gracias porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, aunque no somos perfectos ni las naciones son perfectas,
Tú recuerdas, Señor, que tú eres bueno y tu mano se extiende para salvar. Gracias, Señor, por el brazo extendido para salvar, Señor. Gracias, incluso bendecimos, Señor, a Trump, a Estados Unidos, a cada persona, a cada pastor, cada persona que haya orado, que haya doblado rodillas, cada lágrima, Señor, aún personas que ya se fueron, Señor, al cielo, pero que clamaron por esta nación y por esta tierra. Oramos, Señor, como si fuera también la nuestra propia. Oramos por Venezuela, Señor. Declaramos, Señor, que será una tierra limpia de toda abominación, de toda contaminación, Señor. Declaramos que el altar se limpia. Declaramos, Señor, que toda contaminación sexual, de dinero, toda motivación rara, Señor, todo motivo alterno, todo lo que contaminó la santidad de tu altar y de tu lugar secreto, Señor, se limpia ahora con tus aguas en el nombre de Jesús. Nos paramos todos juntos en fe, Señor. Declaramos y hacemos, Señor, guerra y vallado por esta nación, Señor, y declaramos que Venezuela pronto será libre en el nombre de Jesús. Declaramos se acortan los tiempos de este régimen, Señor. Lo que quede, hazlo rápido, Señor. La transición, la restauración de instituciones, levanta gente con sabiduría, con espíritu superior, Señor, para volver a instaurar instituciones, para volver a instaurar, Señor, orden y estructura en una nación, para volver a restaurar los sistemas económicos, políticos, Señor. Limpia la corrupción, Señor, sobre todo la inmundicia de hechicería y de brujería de los lugares altos de esta nación. En el nombre de Jesús declaramos que tu espíritu entra en Venezuela, Señor, que el avivamiento también es para ellos, que tu fuego purificador, Señor, entra en esta nación, del norte al sur, del este al oeste, y declaramos que estos huesos vivirán en el nombre de Jesús. Declaramos y llamamos el ejército venezolano espiritual, el cuerpo de Cristo, Señor, los nuevos fines, aún los sacerdotes que oran por santidad, que ponen ese estandarte, Señor, y aún los Jehús que van a ir, Señor, corriendo a ir a derrocar todo gobierno de tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que Venezuela es libre en el nombre de Jesús, y clamamos como si fuera nuestra propia nación. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo y nuestros hermanos y hermanas venezolanas, Señor, y te pedimos, Señor, completa la obra que empezaste. En el nombre de Jesús, completa la obra que empezaste. Expón toda la corrupción, Señor, que aún Maduro entregue mucha información, Señor, que aún los carteles se cierren sus rutas, Señor. Tú me hablaste aún de las fronteras de Venezuela, aún yo veía el sur, aún y las fronteras marítimas. En el nombre de Jesús declaramos desde ya, Señor, exposición. Fortalece la mano de tus instrumentos, fortalece la mano, si es el ejército colombiano, si es el ejército estadounidense, Señor, si es aún personas aún en el ejército venezolano, fortalece la mano y el consejo de aquellos que van a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús, y debilita y confunde a aquellos que están en contra de ti y de tu pueblo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que hay una visitación de Dios para Venezuela, y es en este mismo año, en el nombre de Jesús. Gracias por los altares que se van a levantar en Colombia, Señor. Declaramos que nuestra nación también te pertenece, Señor. Nosotros que estamos en medio de la guerra espiritual, en medio de la decisión, en el valle de la decisión, Padre, declaramos que Colombia escogerá vida, que Colombia escogerá a Cristo, que Colombia escogerá, Señor, la bendición de Dios sobre nuestra nación, que no abortamos, Señor, el avivamiento, que no abortamos el mover, que no nos distraemos, que no nos dividimos. Señor, fortalece tu iglesia. Señor, fortalece tu iglesia y danos autoridad en nuestra boca, Señor. Profetizamos sobre las naciones de Sudamérica. El avivamiento de Dios viene en 2026. En el nombre de Jesús declaramos despertar los espíritus de los jóvenes, de los pastores de la iglesia. Señor, un volver en arrepentimiento a la santidad, un volver en arrepentimiento a la adoración en espíritu y en verdad, un volver, Señor, a la pureza del evangelio y a Cristo. En el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que este año se verá aún en Colombia cómo la iglesia tiene en sus manos el poder, y la iglesia cambiará el rumbo de esta nación. En el nombre de Jesús declaramos: hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias por orar conmigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a publicar, yo creo, en 1 o 2 semanas la palabra para este año y para Colombia. Dios me habló de varias cosas, de lo que les puedo adelantar.
Una, estamos en el valle de Sición. Dos, es el año de justicia y de la economía de Dios. El año de la justicia de Dios y el año de la economía de Dios. Específicamente estoy hablando sobre Colombia. Y tuve una visión de dos bestias, estilo la visión que tuvo Daniel de cuatro bestias, yo vi dos. Y tiene que ver con las elecciones de Colombia. Así que los voy a dejar en suspenso. Y después vamos a compartir esto. Pero tengo mucha expectativa con lo que Dios va a hacer este año. Tengo muchas ganas de lo que viene y Dios me habló personalmente a mí me dijo, en tiempo de guerra no te quedes en la casa. Hablando de David cuando se quedó en la terraza. Entonces Dios me dijo, este año no te quedes, es un año de ir a guerra. Entonces, precisamente por eso es que vamos a hacer tantos eventos, ¿cierto? Vamos a arrancar con el ayuno y en medio del ayuno voy a hacer 3 viajes. Que Dios me ayude. Voy a tratar de no tomar caldos ni nada, sino a punta de electrolito, porque yo sé que es tiempo. Es tiempo. Pero entonces les agradezco a todos los que van a ayunar. Vuelvo y repito lo que Dios siempre me ha dicho, y yo lo digo cada vez que hacemos un altar de adoración. Cuando tú peleas las batallas de Dios, Dios pelea tus batallas. David se fue a pelear con Goliat cuando no era su batalla. David podía irse para la casa. David fue a llevar pan y queso. Y lo podía entregar y devolverse y quedarse tranquilo. David dijo, yo voy a pelear contra este filisteo incircunciso que provoca el pueblo de Jehová. No tenía nada que ver con David. David ni siquiera era soldado del ejército. No lo llamaron. Él fue y dijo, yo peleo esta batalla porque esta batalla es ¿de quién? De Dios. Él dice, tú no me estás peleando a mí. Esto es una batalla que le pertenece a Dios y te voy a cortar la cabeza. ¿Cierto? ¿Y qué hace Dios? Dice entonces, bueno, no pagará impuestos David. Amén. Amén, yo recibo eso, ni la casa de David, y le dio la esposa, la hija del rey, y le dio esto, y le dio lo otro, y lo llevó al palacio, y después Dios se encarga de exaltar y arreglarte tus temas, porque tú peleas las batallas de Dios. Correcto, es un botín. Entonces, cada vez que tú entiendas que vas a ir a un altar de adoración, sea con nosotros, sea en tu iglesia, sea tu oración personal, todo lo que vayas a hacer este año, entiende eso, que tú lo haces para Dios y Dios se va a encargar de ti.